Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero ninguna fortuna llenaba el vacío de la soledad. Hasta que, en una fiesta cualquiera, cruzó la mirada con una mujer sencilla, pero llena de verdad. Lo que comenzó como un encuentro improbable se convirtió en una conexión poco común, hasta que un secreto del pasado amenazó con destruirlo todo. Ahora, él debe decidir si tiene el valor de perderlo todo otra vez, incluido el único amor que nunca esperó encontrar. Esperamos que disfrute del conmovedor giro de esta historia. El amor mostrará la belleza de la vida. Si le gusta, suscríbase a nuestro canal. El ruido ensordecedor del tráfico capitalino de la Ciudad de México se mezclaba con el zumbido constante del aire acondicionado de la oficina en el 23º piso del Paseo de la Reforma. Rafael Montenegro ajustó el puño de su camisa italiana mientras observaba la ciudad extenderse infinitamente por la ventana. A los 32 años, había logrado todo lo que un hombre podía desear. Una empresa de tecnología valorada en miles de millones, apartamentos en 3 países, coches que eran verdaderas obras de arte sobre ruedas y un nombre que abría cualquier puerta en el mundo de los negocios. Pero aquella tarde de viernes, mientras los últimos empleados se despedían con sonrisas cordiales y distantes, Rafael sentía el familiar peso de la soledad instalándose en su pecho como una piedra fría. Su secretaria, doña Carmen, apareció en la puerta con su eficiencia habitual. Era una señora de 60 años que trabajaba para él desde hacía una década, la única persona que se permitía tratarlo con cierta familiaridad. Señor Rafael, ya está todo organizado para el lunes. ¿Está seguro de que no quiere que reprograme la reunión con los inversores japoneses? Parece cansado. Rafael sonrió con esa sonrisa automática que había perfeccionado a lo largo de los años. Una máscara perfecta para ocultar cualquier vulnerabilidad. Gracias, doña Carmen. Puede irse a casa. Disfrute del fin de semana con sus nietos. Cuando se quedó solo, Rafael se aflojó la corbata y se sirvió un whisky escocés que costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas. El líquido dorado se deslizó por su garganta, pero no logró calentar el vacío que sentía. Tomó el celular y deslizó la lista de contactos. Cientos de nombres, todos clasificados por función. Clientes, proveedores, conocidos del círculo social, algunas mujeres con las que había salido en los últimos meses. Ningún verdadero amigo. Nadie a quien pudiera llamar solo para charlar, sin que hubiera un interés financiero o social detrás. La vida de Rafael se había convertido en una sucesión de compromisos estratégicos, cenas de negocios y relaciones que nunca pasaban de la superficie. Las mujeres que se acercaban a él veían solo el patrimonio, el estatus, el poder. Había aprendido a desconfiar de cada sonrisa, a analizar cada palabra en busca de segundas intenciones. Por eso, se mantenía siempre en control, siempre protegido detrás de una barrera invisible que lo aislaba del mundo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en el encantador barrio de Condesa, Marina Olivas limpiaba cuidadosamente sus manos cubiertas de arcilla en una toalla ya manchada por el uso. Su pequeño taller ocupaba el fondo de su casa alquilada, una casa antigua de 2 plantas que ella había transformado en su refugio. Las paredes estaban decoradas con sus propias creaciones, jarrones de cerámica en tonos tierra, platos pintados a mano con delicados motivos florales, pequeñas esculturas que capturaban momentos de tranquilidad. Cada pieza era única, hecha con amor y paciencia, características que Marina aplicaba a todo en su vida. A los 29 años, Marina había encontrado un equilibrio precario, pero satisfactorio entre su trabajo como analista financiera en una empresa de tamaño mediano y su verdadera pasión por el arte. Durante la semana vestía trajes discretos y analizaba hojas de cálculo e informes. Los fines de semana y las noches libres se transformaba en artesana, dejando que la creatividad fluyera a través de sus hábiles manos. Hacía 3 años, Marina había emergido de una relación devastadora con Carlos, un arquitecto exitoso que había prometido compartir su vida con ella, pero que al final había elegido a una heredera de familia tradicional. La traición no había sido solo amorosa, sino también de clase social. Carlos dejó claro que Marina, con su origen sencillo y sus sueños artísticos,
nunca sería adecuada para el mundo al que él aspiraba a pertenecer. La herida había cicatrizado lentamente, transformándose en una cicatriz que la había vuelto más cautelosa, pero también más fuerte. Marina había aprendido a valorar su propia compañía, a encontrar belleza en las cosas simples. Un desayuno tranquilo en el jardín que cultivaba en el patio trasero de su casa, las tardes de domingo en el mercado de pulgas, donde vendía algunas de sus piezas, las conversaciones largas con su mejor amiga, Fernanda. Aquel viernes, Marina terminaba una serie de cuencos que entregaría la semana siguiente a una tienda de decoración en Polanco. Cada pieza estaba pensada para traer serenidad al hogar de alguien, para ser parte de momentos íntimos y especiales. Así veía Marina su arte, como pequeños puentes entre ella y personas desconocidas, conectándolas a través de la belleza y la funcionalidad. El teléfono sonó, interrumpiendo su concentración. Era Fernanda, su amiga desde la universidad, ahora una publicista exitosa y a punto de casarse. «Mari, querida, espero que no hayas olvidado que la boda es mañana». Marina se rió, limpiándose un mechón de cabello castaño que se había escapado de la cola de caballo. «Como si fuera a olvidar que soy tu madrina. Ya está todo listo. El vestido está planchado, los zapatos elegidos, y prometo que no lloraré demasiado durante la ceremonia. Conocerás gente interesante en la fiesta». Pablo invitó a algunos compañeros de trabajo, incluyendo a un nuevo socio de su empresa. Dicen que es muy guapo y exitoso. Marina suspiró. Fernanda nunca se rendía en intentar conseguirle a alguien, siempre creyendo que Marina necesitaba un hombre para ser completamente feliz. «Fer, ya hemos hablado de esto. Estoy bien sola. No necesito a nadie para completarme». Lo sé. Pero no cuesta nada estar abierta a las posibilidades, ¿verdad? Además, será una fiesta hermosa. La madre de Pablo contrató a esos decoradores carísimos, ¿sabes? Hasta habrá un espectáculo de fuegos artificiales. Después de colgar, Marina siguió trabajando hasta tarde, perdida en sus pensamientos. Había encontrado una paz genuina en su vida solitaria, pero a veces en las noches más silenciosas, una punzada de melancolía la visitaba. No era exactamente soledad, sino una nostalgia de algo que nunca había experimentado completamente. Un amor verdadero, maduro, basado en la comprensión mutua y no en ilusiones o intereses. A la mañana siguiente, el día de la boda amaneció soleado, con el tipo de luz dorada que transformaba la Ciudad de México en una ciudad casi poética. Marina se despertó temprano, regó sus plantas en el pequeño jardín y desayunó mientras escuchaba el sonido de los pájaros que habían anidado en los árboles de la calle. Era un ritual matutino que la tranquilizaba y la preparaba para cualquier desafío del día. Al arreglarse para la ceremonia, Marina eligió un vestido azul marino de corte elegante pero discreto, zapatos bajos y un maquillaje suave que realzaba sus ojos almendrados y su sonrisa natural. No era el tipo de belleza que llamaba la atención en una multitud, pero había en ella una serenidad atractiva, una autenticidad que se hacía más evidente cuanto más tiempo pasaba alguien en su compañía. La iglesia estaba decorada con arreglos de flores blancas y follaje verde, creando una atmósfera romántica y sofisticada. Marina llegó temprano para ayudar a Fernanda con los últimos preparativos, encontrando a la novia en un estado de nerviosismo controlado. «Mari, gracias por estar aquí, siempre me calmas». Las dos amigas se abrazaron y Marina sintió una ola de emoción genuina por la felicidad de su amiga. Fernanda había encontrado en Pablo un compañero verdadero, alguien que la amaba exactamente como era, con todas sus peculiaridades y sueños. La ceremonia fue sencilla y emotiva. Marina cumplió sus deberes de madrina con elegancia, sosteniendo el ramo de Fernanda durante los votos y secando discretamente una lágrima cuando los novios se besaron. Había algo profundamente conmovedor en presenciar el nacimiento de una nueva familia, la promesa de dos personas de construir algo duradero juntas. Después de la ceremonia, los invitados se dirigieron a la recepción en un elegante club en Bosques de las Lomas. El lugar había sido transformado en un escenario de cuento de hadas, con luces centelleantes colgadas entre los árboles,
mesas decoradas con flores silvestres y una pista de baile al aire libre. Marina saludó a los familiares de ambos novios, conversó con antiguos compañeros de universidad y gradualmente se acomodó en su papel de observadora participante. Fue entonces cuando Rafael Montenegro llegó a la fiesta, 40 minutos tarde, debido a una llamada urgente de última hora con inversores de Singapur. Había dudado en asistir, prefiriendo generalmente eventos más formales donde las reglas de interacción social eran más predecibles. Pero Pablo era su nuevo socio en un prometedor proyecto y sería inapropiado faltar a la boda. Vistiendo un traje gris perfectamente cortado y una corbata discreta, Rafael intentó mezclarse con los invitados, pero su presencia naturalmente atraía miradas. Había en él un aura de poder y éxito que era imposible de ignorar, pero también una rigidez que sugería incomodidad en situaciones sociales espontáneas. Mientras saludaba a Pablo y Fernanda, felicitándolos por la boda, Rafael notó por primera vez a la madrina que estaba al lado de la novia. Marina sonreía con genuina alegría, ajustando el velo de Fernanda y susurrando algo al oído de su amiga que la hizo reír. Había una naturalidad en sus gestos, una presencia cálida que contrastaba con la atmósfera a veces artificial de ese tipo de evento. La banda comenzó a tocar y los invitados se dirigieron a la pista de baile. Rafael, como siempre, se mantuvo al margen, observando las interacciones a su alrededor con el distanciamiento de quien está acostumbrado a analizar situaciones antes de participar en ellas. Fue cuando vio a Marina bailando con soltura, riendo mientras giraba con un señor mayor que debía ser abuelo de alguien, que sintió una curiosidad inesperada. No era una atracción basada en la apariencia física, aunque Marina era indiscutiblemente atractiva a su manera discreta. Era algo más sutil, la forma en que se movía con libertad, cómo su risa parecía absolutamente genuina, cómo trataba a cada persona con la misma atención y cariño, independientemente de su edad o estatus social. La noche avanzaba con música, baile y los rituales tradicionales de boda. Rafael mantenía conversaciones educadas con otros invitados, siempre profesional, incluso en un ambiente social, cuando llegó el momento del lanzamiento del ramo. Fernanda subió a una pequeña plataforma, reuniendo a todas las mujeres solteras a su alrededor. Marina inicialmente se resistió a participar, considerando la tradición un poco tonta, pero fue empujada cariñosamente por las otras mujeres. Se posicionó en medio del grupo, más para no parecer antisocial que por creer en supersticiones sobre el matrimonio. Fernanda se dio la vuelta y lanzó el ramo en una trayectoria alta. Las mujeres se movieron, algunas saltando, otras riendo, todas participando en la broma tradicional. El ramo voló hacia Marina, quien instintivamente levantó las manos más para protegerse que para atraparlo. Las flores cayeron perfectamente en sus brazos, como si hubieran sido dirigidas específicamente a ella. Los aplausos y gritos de alegría de los invitados hicieron que Marina se sonrojara ligeramente. Sostuvo el ramo con cuidado, admirando la combinación armoniosa de rosas blancas, lirios y follaje que Fernanda había elegido. Era realmente un arreglo hermoso, hecho con gusto y delicadeza. Fue en ese momento cuando Rafael se acercó, movido por un impulso que no podía explicar racionalmente. Tal vez era la oportunidad perfecta para una conversación natural, o tal vez era una genuina curiosidad sobre la mujer que había llamado su atención de forma tan inesperada. «Felicidades por la suerte», dijo él, con una sonrisa más relajada de lo habitual. Marina levantó la vista, encontrando los ojos oscuros de Rafael por primera vez. Había en ellos una intensidad que la sorprendió, pero también una gentileza que no esperaba encontrar en alguien con su reputación. «Gracias, aunque no creo mucho en esas supersticiones», respondió ella, con una sonrisa que mezclaba cortesía y un toque de ironía. «Ni yo», admitió Rafael, «pero a veces la vida nos sorprende de formas que la lógica no puede explicar». Era una frase más filosófica de lo que Rafael normalmente se permitía en conversaciones casuales, pero había algo en la presencia de Marina que lo hacía querer ser más auténtico, menos reservado. «Usted es el socio de Pablo que Fernanda mencionó, ¿verdad? Rafael Montenegro. Culpable. Y usted debe ser Marina, la mejor amiga de la novia. Fernanda habló mucho de usted».
Marina se rió suavemente. Espero que hayan sido cosas buenas. Solo que es artista, trabaja con cerámica y es la persona más leal que conoce. Cualidades raras en estos días. Había una sinceridad en la voz de Rafael que Marina reconoció inmediatamente. No era el tipo de conversación superficial típica de eventos sociales, sino un interés genuino en conocerla como persona. Y lo que Fernanda dijo de usted fue que es exitoso, trabaja demasiado y necesita aprender a divertirse más, replicó Marina, con un brillo divertido en los ojos. Rafael se rió verdaderamente por primera vez en la noche, un sonido que lo sorprendió. No se equivoca, trabajar demasiado es definitivamente uno de mis defectos. La conversación fluyó de forma natural, como si fueran viejos conocidos reencontrándose después de años. Rafael descubrió que Marina se había graduado en administración, pero había elegido seguir su pasión por el arte sin abandonar completamente la estabilidad financiera. Marina percibió que detrás de la fachada empresarial, Rafael era más reflexivo y menos arrogante de lo que su reputación sugería. Cuando la banda comenzó a tocar una canción más lenta, Rafael se sorprendió a sí mismo al invitarla a bailar. Marina dudó por un momento. No tanto por el baile en sí, sino por la extraña sensación de estar genuinamente interesada en conocer mejor a aquel hombre que debería, teóricamente, ser tan diferente a ella. En la pista de baile, manteniendo una distancia respetuosa, pero sintiendo la proximidad de forma intensa, ambos percibieron que algo inusual estaba sucediendo. No era pasión a primera vista, sino un reconocimiento mutuo de almas que habían estado solas por demasiado tiempo y finalmente encontraban a alguien con quien podían ser auténticas. La música terminó, pero permanecieron en la pista unos segundos más, como si dudaran en romper el encanto del momento. Rafael, acostumbrado a controlar cada situación, se sintió extrañamente vulnerable ante los ojos serenos de Marina. Ella, por su parte, luchaba contra la voz interior que la alertaba para no dejarse llevar de nuevo por un hombre que parecía inalcanzable. «Gracias por el baile», dijo Marina dando un paso atrás y ajustándose un mechón de cabello detrás de la oreja. «El placer fue mío», respondió Rafael, y por primera vez en años esa frase no sonaba como mera cortesía social. Regresaron a sus respectivas mesas, pero durante el resto de la noche sus miradas se encontraban con frecuencia a través del salón. Rafael intentaba participar en las conversaciones a su alrededor, pero se sorprendía observando a Marina interactuar con otros invitados, notando cómo tenía una palabra amable para cada persona, cómo su sonrisa era consistentemente cálida y genuina. Marina, por otro lado, fingía prestar atención a las historias que las tías de Fernanda contaban, pero su mente volvía constantemente a la conversación con Rafael. Había una profundidad en sus ojos que contrastaba con la superficialidad que ella esperaba encontrar en un empresario de su calibre. Él la había escuchado de verdad, haciendo preguntas sobre su trabajo artístico que demostraban interés real, no solo educación social. Cuando la fiesta comenzó a terminar, alrededor de la medianoche, Rafael tomó una decisión que lo sorprendió. Se acercó a Marina, que estaba ayudando a Fernanda a recoger algunos regalos. «Marina, ¿puedo ofrecerle llevarla a casa?» Marina dudó. Había llegado en taxi, planeando regresar de la misma manera, pero algo en la sinceridad del ofrecimiento la hizo aceptar. «Si no es molestia para usted, sí, acepto». Claro que no es molestia. Después de despedirse de los novios y de los otros invitados, Rafael condujo a Marina hasta su coche, un BMW sedán discreto pero lujoso. Ella le dio la dirección en Condesa, y él programó el GPS sin hacer comentarios sobre el barrio o la distancia. Durante el trayecto por las calles aún concurridas de la Ciudad de México, incluso siendo fin de semana, conversaron con la misma facilidad que en la pista de baile. Rafael le contó sobre su empresa de tecnología, explicando de forma sencilla cómo desarrollaban soluciones para optimizar procesos corporativos. Marina habló sobre su doble trabajo, dividiéndose entre los números durante la semana y la arcilla los fines de semana. «Debe ser difícil conciliar dos carreras tan diferentes», observó Rafael mientras navegaba por el tráfico nocturno. «En realidad se complementan», explicó Marina.
El trabajo corporativo me da estabilidad financiera y me enseña sobre organización y planificación. La cerámica me permite expresar creatividad y conectarme con algo más profundo. Es como si una alimentara a la otra. Rafael reflexionó sobre esas palabras. Él nunca había pensado en el equilibrio de esa forma. Su vida estaba enteramente dedicada a los negocios, sin espacio para pasatiempos o pasiones personales. El éxito financiero se había convertido no solo en un medio, sino en un fin en sí mismo. ¿Y usted? ¿Tiene alguna pasión además del trabajo?, preguntó Marina notando su silencio pensativo. Rafael se rió, pero había una nota de melancolía en el sonido. ¿Honestamente? Ya no lo sé. Hubo una época en la que me gustaba tocar la guitarra, leer literatura, incluso cocinar. Pero poco a poco, todo fue siendo reemplazado por reuniones, informes y estrategias de crecimiento. Nunca es tarde para redescubrir esas cosas, dijo Marina suavemente. Cuando llegaron a la casa de Marina, Rafael apagó el motor y permanecieron conversando dentro del coche por 20 minutos más. La conversación fluía de temas serios a momentos de risa espontánea, creando una intimidad emocional que ninguno de los dos había experimentado en mucho tiempo. Gracias por el viaje y por la compañía, dijo Marina finalmente, preparándose para salir del coche. Marina, la llamó Rafael antes de que ella abriera la puerta. ¿Le gustaría cenar conmigo la semana que viene? Conozco un pequeño y discreto restaurante italiano en el centro histórico donde podemos conversar sin interrupciones. Marina lo miró a los ojos, buscando señales de sus intenciones. Lo que vio la tranquilizó. No había presión, manipulación o esa confianza excesiva de hombres acostumbrados a siempre conseguir lo que quieren. Solo había una invitación honesta de alguien que había disfrutado genuinamente de su compañía. Me gustaría, respondió ella. Intercambiaron números de teléfono, y Marina vio el coche de Rafael desaparecer en la esquina antes de entrar a casa. Se acostó esa noche con una extraña sensación de expectativa, algo que no sentía desde hacía años. No era exactamente emoción romántica, sino una curiosidad auténtica sobre a dónde podría llevar esa conexión inesperada. Rafael, conduciendo de regreso a su apartamento en Santa Fe, también se sentía diferente. Por primera vez en meses, quizás años, tenía algo personal que esperar además de compromisos profesionales. La perspectiva de conocer mejor a Marina añadía una nueva dimensión a su rutina habitualmente predecible. El lunes, Rafael llamó a Marina como había prometido. La voz de ella sonó cálida y natural por teléfono, sin la artificialidad que él había aprendido a detectar en otras mujeres. Acordaron cenar el jueves en un pequeño restaurante italiano en el centro histórico, un lugar que Rafael frecuentaba ocasionalmente por su ambiente íntimo y comida auténtica. Durante los 3 días siguientes, Marina se encontró pensando en el encuentro con más frecuencia de lo que consideraba prudente. En la empresa donde trabajaba, Olivas y Asociados, una consultora financiera de tamaño mediano, intentaba concentrarse en sus informes, pero la imagen de los ojos inteligentes de Rafael volvía a su mente en momentos inesperados. Su colega de trabajo, Juliana, notó el cambio en el comportamiento de Marina. «Estás diferente hoy. ¿Pasó algo especial el fin de semana?», preguntó durante la pausa para el café. Marina dudó en contar sobre Rafael, pero terminó compartiendo una versión resumida del encuentro en la boda. «Vaya, Marina, Rafael Montenegro. Leí sobre él en la revista Expansión el mes pasado. Es uno de los empresarios más jóvenes y exitosos del país. ¿Y vas a cenar con él? Es solo una cena, Yu. No hay que hacer tanto alboroto». Pero internamente, Marina también estaba impresionada con su propia audacia. Después de la relación traumática con Carlos, había jurado que nunca más se involucraría con hombres de un mundo social tan diferente al suyo. Pero había algo en Rafael que la hacía querer romper sus propias reglas. El jueves, Marina llegó al restaurante 5 minutos tarde, después de cambiarse de ropa 3 veces en casa. Había elegido un vestido negro sencillo pero elegante, que la hacía sentirse segura sin parecer que intentaba impresionar demasiado. Rafael ya la estaba esperando, vestido de forma más casual que en la boda, con una camisa azul claro y pantalones oscuros que lo hacían parecer más accesible. «Disculpa el retraso»,
El tráfico estaba imposible, dijo Marina mientras se sentaba. No te preocupes. Aproveché para observar el movimiento del restaurante. Es fascinante cómo cada mesa cuenta una historia diferente. Era exactamente el tipo de observación que Marina haría. Y ella sonrió, relajándose inmediatamente. La cena transcurrió de forma mágica. Conversaron sobre viajes que habían hecho, libros que habían marcado sus vidas, sueños que aún querían realizar. Rafael contó sobre su infancia en una familia de clase media de Puebla, cómo había trabajado duro para conseguir una beca de estudios en la UNAM y cómo había construido su empresa prácticamente desde cero. Marina compartió sus recuerdos de crecer en una familia sencilla en Nezahualcóyotl, su pasión precoz por el arte y cómo había encontrado en la cerámica una forma de expresión que la completaba. Habló también, con cuidado, sobre su relación anterior con Carlos, sin entrar en detalles dolorosos, pero explicando cómo había aprendido a valorar su independencia emocional. «Es impresionante cómo lograste reconstruirte después de una experiencia difícil», dijo Rafael. «Muchas personas quedan atrapadas en el pasado o se cierran a nuevas posibilidades». «¿Y tú? ¿Nunca tuviste una relación seria?», preguntó Marina, curiosa sobre su pasado romántico. Rafael dudó por un momento. «Tuve algunas relaciones, pero nada que pudiera llamar verdaderamente serio. Siempre hubo complicaciones. Mujeres interesadas más en mi patrimonio que en mí como persona. O yo mismo saboteaba las relaciones cuando empezaban a volverse demasiado íntimas. Es más fácil mantener distancia que correr el riesgo de ser decepcionado». Marina reconoció en la confesión de Rafael ecos de sus propios miedos. Ambos habían construido murallas alrededor de sus corazones, cada uno a su manera, como protección contra futuras heridas. «Quizás», dijo ella suavemente, «necesitemos aprender que no todo el mundo tiene segundas intenciones. A veces, las personas realmente solo quieren conocernos por lo que somos». Después de la cena, caminaron por las calles del centro histórico, disfrutando de la agradable noche. Rafael sugirió que visitaran una pequeña librería que permanecía abierta hasta tarde, especializada en literatura latinoamericana. Marina quedó encantada al descubrir que él mantenía un conocimiento impresionante sobre autores nacionales, y pasaron una hora hojeando libros e intercambiando recomendaciones. Cuando Rafael la dejó en casa de nuevo, el ritual de la despedida se repitió. Conversaron dentro del coche por unos minutos más, reacios a terminar la noche. «Me gustaría conocer tu taller algún día», dijo Rafael. «Tengo curiosidad por ver tus creaciones». «Cuando quieras», respondió Marina, «pero te advierto que es un espacio muy sencillo, nada comparado con tu oficina en Reforma, imagino. A veces, las cosas más sencillas son las más auténticas», observó Rafael. Fue en ese momento cuando se besaron por primera vez. Un beso suave, casi vacilante, como si ambos estuvieran probando las aguas de una piscina desconocida. Cuando se separaron, había en los ojos de ambos una mezcla de sorpresa y reconocimiento. En las semanas siguientes, Rafael y Marina desarrollaron una rutina de encuentros que crecía naturalmente. Él comenzó a visitarla los sábados, cambiando los trajes por ropa casual y ayudándola en el jardín o observándola trabajar con la arcilla. Marina, por su parte, ocasionalmente lo acompañaba a eventos sociales relacionados con su trabajo, siempre discreta pero presente, ofreciéndole una perspectiva diferente sobre las personas y situaciones. La transformación en ambos era visible. Rafael comenzó a delegar más responsabilidades en la empresa, reservando los fines de semana para sí mismo, por primera vez en años. Marina se permitió soñar nuevamente con posibilidades románticas, aún cautelosa, pero gradualmente bajando sus defensas. Fue durante una de esas visitas al taller de Marina que Rafael conoció más profundamente la historia de su carrera. Mientras ella le mostraba sus piezas más recientes, mencionó casualmente la empresa donde trabajaba. Olivas y Asociados es una empresa familiar, muy tradicional. El señor Mauricio Olivas la fundó hace 30 años y ahora su hijo, Eduardo, está asumiendo gradualmente los negocios. Es un ambiente estable, aunque a veces un poco conservador. Rafael frunció ligeramente el ceño, como si el nombre le resultara familiar,
pero no lograra ubicar exactamente dónde lo había escuchado. Olivas y Asociados, ese nombre me suena. ¿Hacen consultoría financiera para qué tipo de empresas? Principalmente pequeñas y medianas empresas que quieren estructurarse mejor financieramente. También realizan algunas fusiones y adquisiciones menores. ¿Por qué pregunta? Rafael negó con la cabeza, descartando la sensación. Debe ser solo impresión mía. En mi sector, uno termina escuchando muchos nombres de empresas. Pero internamente, una memoria incómoda comenzó a tomar forma. Olivas y Asociados. ¿Dónde había escuchado ese nombre recientemente? ¿Y por qué la mención le causaba una sensación desagradable en el estómago? Aquella noche, ya en su apartamento, Rafael abrió su laptop y buscó en la base de datos de su empresa. Escribió Olivas y Asociados en el sistema de búsqueda y esperó los resultados. Cuando la información apareció en la pantalla, sintió que la sangre se le helaba en las venas. 3 meses atrás, su empresa había adquirido una pequeña startup de tecnología financiera llamada Finance Flow. Era una adquisición menor, casi irrelevante, en el conjunto de sus negocios, pero que había sido interesante por involucrar una tecnología innovadora de análisis de crédito. Finance Flow estaba enfrentando dificultades financieras y tuvo que despedir empleados, incluyendo al fundador de la empresa. El fundador de Finance Flow se llamaba Carlos Enrique Martins, y la empresa que había asesorado la venta de emergencia de los activos a Montenegro Empresas había sido exactamente Olivas y Asociados. Rafael recordó vagamente el nombre Carlos apareciendo en los documentos de la transacción, y Marina había mencionado que su exnovio era un arquitecto llamado Carlos, que le había roto el corazón al elegir a una heredera de familia tradicional. Pero no era posible que fuera la misma persona, ¿verdad? Carlos era un nombre común y la arquitectura no tenía nada que ver con la tecnología financiera. Rafael intentó tranquilizarse, pero la coincidencia lo incomodaba. Decidió investigar más profundamente. Abrió los archivos de la adquisición de Finance Flow y buscó información detallada sobre Carlos Enrique Martins. Cuando encontró la sección de información personal, su corazón se aceleró. Carlos Enrique Martins se había graduado en arquitectura por el ITAM, antes de hacer un posgrado en administración y aventurarse en el mundo de las fintech. Y una búsqueda rápida en redes sociales mostró fotos de su boda con Isabel Montero Cavalcanti, heredera de una de las familias más tradicionales de la Ciudad de México, realizada exactamente 3 años atrás. Rafael cerró la laptop con fuerza, sintiéndose físicamente mareado. Él había destruido indirectamente la empresa del exnovio de Marina. La mujer de la que se estaba enamorando había sufrido una traición amorosa de un hombre que él había luego llevado a la ruina financiera. Y lo peor, Marina trabajaba en la empresa que había facilitado esa transacción. Era imposible que esa serie de coincidencias fuera solo casualidad. El universo parecía estar jugando una broma de mal gusto, conectando sus vidas de forma tan compleja que Rafael no podía procesar completamente las implicaciones. Pasó la noche entera despierto, intentando decidir qué hacer con esa información. ¿Debería contárselo a Marina? Pero ¿cómo explicar que había arruinado financieramente al hombre que ya le había roto el corazón? ¿Cómo admitir que su fortuna había sido construida, entre otras cosas, sobre los escombros de empresas como la de Carlos? Por otro lado, mantener el secreto significaba construir su relación con Marina sobre una mentira de omisión. ¿Y si ella lo descubría por su cuenta? La confianza que habían construido cuidadosamente sería destrozada instantáneamente. A la mañana siguiente, Rafael llamó a Marina como solía hacerlo, pero su voz sonaba tensa, distraída. Ella percibió inmediatamente que algo andaba mal. ¿Estás bien? Pareces preocupado por algo. Solo estoy un poco cansado. Mucho trabajo esta semana, mintió Rafael, odiándose por no poder ser honesto con ella. ¿Quieres que cocine algo especial para ti el fin de semana? Un buen risotto siempre ayuda cuando estoy estresada. La amabilidad de Marina hizo que el corazón de Rafael se apretara aún más. ¿Cómo podría contarle a esta mujer dulce y confiada que él había, aunque indirectamente causado sufrimiento en su vida pasada? Sería genial, respondió él,
decidiendo posponer la confesión hasta tener absoluta certeza de los hechos y encontrar la mejor manera de revelar la verdad. Pero mientras colgaba el teléfono, Rafael sabía que estaba entrando en territorio peligroso. Cada día que pasara sin contarle a Marina sobre la conexión con Carlos sería un ladrillo más en el muro de mentiras que podría eventualmente destruir la relación más genuina que él había tenido en su vida. 2 semanas pasaron desde que Rafael descubriera la conexión con Carlos y el peso del secreto comenzaba a corroer su paz mental. Durante el día, inmerso en los negocios, lograba distraerse momentáneamente, pero en los momentos íntimos con Marina, la culpa lo consumía como un ácido lento y constante. Marina, por su parte, notaba el cambio sutil en el comportamiento de Rafael. Él seguía cariñoso y atento, pero había una tensión subyacente que ella no lograba identificar. A veces lo sorprendía perdido en sus pensamientos, con una expresión preocupada que él rápidamente disimulaba cuando percibía que estaba siendo observado. En una tarde de sábado particularmente soleada, Marina estaba trabajando en una serie de platos decorativos en el taller cuando Rafael llegó para visitarla. Trajo café especial de una tostadora artesanal que habían descubierto juntos, un gesto que normalmente la dejaría radiante, pero esta vez ella lo recibió con cierta reserva. «Rafa, ¿puedo hacerte una pregunta?», dijo Marina, sin dejar de moldear la arcilla entre sus manos. «Claro», respondió él, pero su voz contenía una aprensión casi imperceptible. «¿Te has sentido distante últimamente? ¿Pasó algo en el trabajo? ¿O conmigo?». Rafael sintió el estómago contraerse. Marina era demasiado perspicaz para no notar los cambios en su comportamiento, y él había subestimado su capacidad para leer sus emociones. «No es nada contigo, Mari. Es solo que a veces el mundo de los negocios trae complicaciones que no puedo dejar completamente en la oficina». No era exactamente una mentira, pero tampoco era la verdad completa, y Rafael se odiaba por esa ambigüedad. Marina dejó de trabajar y lo miró directamente a los ojos. «Sabes que puedes hablar conmigo de cualquier cosa, ¿verdad? No necesitas cargar todo solo». La sinceridad de ella hizo que Rafael quisiera confesarlo todo en ese mismo instante, pero el miedo a perderla era más fuerte que su necesidad de honestidad. «Lo sé, y te lo agradezco. Es solo que algunas situaciones son demasiado complicadas para explicar fácilmente». Marina asintió, respetando sus límites, pero Rafael pudo ver una sombra de decepción en sus ojos. Ella estaba ofreciendo intimidad emocional, y él se estaba escondiendo detrás de evasivas. Para cambiar el tema, Rafael preguntó sobre el trabajo de ella, una estrategia que normalmente funcionaba para desviar la atención de sus propios problemas. «¿Cómo van las cosas en Olivas y Asociados? Mencionaste que Eduardo estaba asumiendo más responsabilidades». Marina se enjuagó las manos y se secó con una toalla antes de responder. «En realidad, ha sido bastante interesante. Esta semana me llamó para participar en un proyecto más grande, analizando algunas adquisiciones que la empresa asesoró recientemente. Es la primera vez que me involucran en algo así». Rafael sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué tipo de adquisiciones?» «Principalmente empresas más pequeñas de tecnología. Una de ellas fue muy triste en realidad, una startup llamada Finance Flow que tenía un potencial increíble, pero terminó siendo vendida en malas condiciones debido a problemas de flujo de efectivo. El fundador era muy joven y talentoso, pero no logró mantenerse en el mercado». La sangre de Rafael se heló. Marina estaba literalmente trabajando en el análisis de la transacción que él había orquestado, analizando los restos de la empresa de Carlos sin saber que su novio era el responsable de aquella situación. «Debe ser difícil para ti analizar casos así», logró decir, intentando mantener la voz firme. «Sí, principalmente porque a veces me siento impotente. Uno ve a empresarios con sueños legítimos siendo engullidos por grandes corporaciones que tienen recursos infinitos. Es casi como David contra Goliat, ¿sabes? Solo que en esta versión, Goliat siempre gana». Cada palabra de Marina era como una puñalada en el pecho de Rafael. Ella estaba, sin saberlo, describiéndolo como el villano de una historia donde él había pensado ser solo un empresario haciendo negocios.
¿Y tú conoces personalmente a algunos de esos empresarios afectados?, preguntó Rafael, sabiendo que estaba pisando terreno peligroso, pero incapaz de resistirse. Marina dudó por un momento. Una expresión dolorosa cruzó su rostro. En realidad, sí. El dueño de Finance Flow era Carlos, mi exnovio. Rafael sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ella sabía. Marina sabía que Carlos había perdido la empresa, pero aún no sabía del involucramiento de Rafael. Debe haber sido difícil para ti descubrir eso, dijo Rafael, genuinamente preocupado por el impacto emocional que esa revelación le había causado a ella. Lo fue, admitió Marina volviendo a trabajar con la arcilla, pero de forma más mecánica. Por mucho que nuestra relación haya terminado mal, nunca quise ver a Carlos sufrir. Él era ambicioso y a veces egoísta, pero también era apasionado por sus ideas. Saber que lo perdió todo me entristeció por él. Rafael percibió que Marina tenía un corazón demasiado generoso para guardar rencor, incluso de alguien que la había herido profundamente. Este descubrimiento lo hizo amarla aún más, pero también aumentó su culpa exponencialmente. Mari, comenzó él sintiendo que necesitaba al menos preparar el terreno para una futura confesión, si descubrieras que alguien cercano a ti estuvo involucrado, aunque indirectamente, en situaciones que causaron sufrimiento en tu pasado, ¿cómo reaccionarías? Marina dejó de trabajar de nuevo y lo miró con curiosidad. ¿Qué pregunta tan específica, Rafa? ¿Por qué preguntas eso? Es solo una reflexión filosófica. A veces me pregunto cómo lidiamos con conflictos entre nuestros sentimientos personales y circunstancias que están más allá de nuestro control. Marina reflexionó por un momento antes de responder. Creo que dependería de las intenciones de la persona. Si alguien hizo algo deliberadamente para herirme o para herir a personas que amo, sería difícil perdonar. Pero si fue una consecuencia no intencional de otras acciones, bueno, la vida a veces nos coloca en situaciones complicadas que no planeamos. La respuesta de Marina ofreció un atisbo de esperanza para Rafael, pero también lo hizo percibir que su ventana para contar la verdad se estaba cerrando rápidamente. Cuanto más tiempo pasara sin confesar, más parecería que había ocultado intencionalmente. Aquella noche, después de que Rafael se fuera, Marina llamó a Fernanda. Las dos amigas habían regresado recientemente de su luna de miel en Portugal, y Marina sentía la necesidad de hablar con alguien sobre sus sentimientos confusos en relación con Rafael. «Ferby, ¿puedo contarte algo extraño que está pasando?» «Claro, ¿cómo te va con tu apuesto empresario?» Marina se rió a pesar de la preocupación. «Ese es el problema. Las cosas iban maravillosamente bien, pero últimamente él anda un poco extraño, distante, preocupado por algo que no quiere compartir conmigo. Los hombres son así, Mari. Tienen esa manía de querer resolver todo solos antes de involucrarnos. Quizás sea solo estrés del trabajo». «Quizás», asintió Marina, pero sin mucha convicción. «Es que yo estaba empezando a enamorarme de verdad de él, Fer. Por primera vez desde Carlos, encontré a alguien que me hace querer bajar completamente la guardia. Pero ahora tengo miedo de estar repitiendo el mismo patrón, involucrarme con un hombre que tiene secretos. Rafael no es Carlos, Marina. Por lo que me contaste, él te trata con mucho más respeto y cariño. Lo sé. Por eso estoy tan confundida. Mi intuición me dice que él es una buena persona, pero mi experiencia pasada me vuelve paranoica con cualquier cambio de comportamiento». Fernanda suspiró al otro lado de la línea. «¿Qué tal si hablas directamente con él? Si están construyendo algo serio, necesitan ser capaces de tener conversaciones difíciles». Después de colgar el teléfono, Marina se quedó despierta hasta tarde, mirando el techo e intentando decidir cómo abordar a Rafael sobre sus preocupaciones. No quería parecer posesiva o excesivamente desconfiada, pero tampoco podía ignorar el cambio que había percibido en él. Mientras tanto, Rafael pasaba una noche igualmente insomne en su apartamento. Había decidido que le contaría todo a Marina el próximo fin de semana, independientemente de las consecuencias. La mentira estaba envenenando la relación más auténtica que él había tenido, y prefería arriesgarse a perderla, diciendo la verdad que perderla lentamente a través de su propia deshonestidad. El lunes siguiente,
Marina llegó a la oficina decidida a enfocarse en el trabajo y olvidar temporalmente sus preocupaciones románticas. Eduardo Olivas la había convocado para una reunión importante sobre el proyecto de las adquisiciones, y ella quería impresionarlo con su análisis detallado. Marina, excelente trabajo en el informe de Finance Flow, dijo Eduardo cuando ella entró en la sala de reuniones. Sus observaciones sobre los factores que llevaron a la venta forzada fueron muy perspicaces. Gracias, Eduardo. Fue un caso interesante de analizar, aunque triste. Pues bien, tengo una propuesta para usted. Montenegro Empresas, que fue la compradora en esa transacción, está interesada en adquirir otras startups del mismo sector. Quieren que asesoremos esas futuras adquisiciones también. Marina sintió un escalofrío extraño al escuchar el nombre Montenegro Empresas. ¿Dónde había oído ese nombre antes? Montenegro. Ese nombre me resulta familiar, dijo ella frunciendo el ceño. Es una de las mayores empresas de tecnología del país. El CEO es muy joven, un tipo muy exitoso llamado Rafael Montenegro. Incluso es posible que lo haya visto en revistas de negocios. Marina sintió como si el mundo hubiera dejado de girar. Rafael Montenegro. Su Rafael era el Rafael Montenegro, dueño de Montenegro Empresas, la empresa que había adquirido la compañía de Carlos. «Marina, ¿está bien?» Se puso pálida de repente, observó Eduardo preocupado. Lo siento, es solo un dolor de cabeza repentino. ¿Puede enviarme los detalles por correo electrónico? Necesito tomar un medicamento». Eduardo asintió, preocupado por el cambio repentino en el estado de Marina. Ella salió de la sala de reuniones en estado de shock, regresó a su escritorio y tomó su bolso con manos temblorosas. Necesito salir antes hoy. No me siento bien, le dijo a su colega, quien inmediatamente notó la palidez de Marina. ¿Quieres que te pida un taxi? No, gracias. Solo necesito aire fresco. Marina salió de la oficina y caminó por las calles del centro histórico sin dirección específica, intentando procesar la información devastadora que acababa de recibir. Rafael no era solo un empresario exitoso, era el empresario que había destruido la vida profesional de Carlos, y él lo sabía todo el tiempo. Todas las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar dolorosamente en la mente de Marina. Las preguntas específicas sobre su trabajo, la extrañeza cuando ella mencionó Olivas y asociados, el comportamiento distante de las últimas semanas. Rafael sabía exactamente quién era ella desde el principio y había elegido ocultar esa información crucial. Marina se sentó en un banco de una plaza, ignorando el intenso movimiento a su alrededor, y lloró silenciosamente. No tanto por el descubrimiento en sí, sino por la sensación de traición. Ella había abierto su corazón a un hombre que estaba construyendo su relación sobre una mentira fundamental. El celular sonó y el nombre de Rafael apareció en la pantalla. Marina contempló contestar, confrontarlo inmediatamente sobre el descubrimiento, pero decidió que necesitaba tiempo para organizar sus pensamientos. Colgó el teléfono sin contestar. Rafael intentó llamar 2 veces más durante la tarde, cada vez más preocupado por el silencio de Marina. Ella siempre contestaba sus llamadas o devolvía la llamada rápidamente. Este comportamiento estaba completamente fuera de su patrón. A las 7 de la tarde, Rafael decidió ir a la casa de Marina para verificar si todo estaba bien. Cuando llegó, vio luces encendidas en el taller, una buena señal de que ella estaba en casa y aparentemente bien. Tocó el timbre varias veces antes de que Marina finalmente abriera, pero cuando abrió la puerta, Rafael vio inmediatamente en sus ojos que su descubrimiento más temido se había materializado. «Marina», comenzó él, «necesitamos hablar». «¿Ahora quieres hablar?», respondió ella con una frialdad en la voz que Rafael nunca había escuchado antes. «Interesante. ¿Después de cuántas semanas ocultando quién eres realmente?». Rafael cerró los ojos, sintiendo el peso inevitable del momento llegando sobre él como una avalancha. «¿Puedo pasar? Por favor. Mereces una explicación completa». Marina dudó por un momento. Luego se apartó de la puerta, permitiéndole entrar. Se posicionaron en la pequeña sala de estar, uno frente al otro, como adversarios a punto de iniciar un duelo emocional. «Entonces», dijo Marina, cruzando los brazos defensivamente, «Rafael Montenegro,
CEO de Montenegro Empresas, el hombre que destruyó la empresa de mi exnovio, el hombre que me hizo preguntas específicas sobre mi trabajo, sabiendo exactamente cuáles serían las respuestas. ¿Cuánto tiempo hace que sabes quién soy, Rafael? El dolor en la voz de Marina partió el corazón de Rafael, pero él sabía que merecía toda la ira que ella estaba sintiendo. Desde la noche en que mencionaste dónde trabajabas, hace 3 semanas, investigué y descubrí la conexión con Carlos el mismo día. ¿3 semanas? Repitió Marina con una risa amarga. 3 semanas me besaste, me abrazaste, hiciste el amor conmigo, sabiendo que habías mentido desde el primer día sobre quién eres realmente. Marina, por favor, déjame explicar. Cuando nos conocimos en la boda, yo no sabía quién eras. La atracción fue genuina, los sentimientos fueron verdaderos. Solo lo descubrí después y cuando lo descubrí, ya estaba enamorado de ti. No sabía cómo contártelo sin perder lo que habíamos construido. No confiaste en mí, dijo Marina, y por primera vez su voz tembló con emoción. Decidiste solo que yo no sería capaz de lidiar con la verdad. Me trataste como a una niña que necesita ser protegida de información difícil. No fue eso. Yo solo... Nunca había sentido algo como lo que siento por ti, Marina. La idea de perderte me aterraba. ¿Y pensaste que mentir sería la solución? ¿Que nunca descubriría que mi novio es el hombre responsable de otra herida en mi vida pasada? Rafael dio un paso hacia ella, pero Marina retrocedió instintivamente. Marina, por favor. Carlos vendió la empresa porque estaba en quiebra. Nosotros solo aprovechamos una oportunidad de mercado. No fue personal. ¿No fue personal? Marina lo miró con incredulidad. Para ti puede que no lo haya sido, Rafael, pero para él sí. Y para mí, descubrir que el hombre que amo estaba involucrado en esto es muy personal. Fue la primera vez que Marina usó la palabra amor en relación con Rafael. Y la dolorosa ironía del momento no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Dijiste que me amas, susurró Rafael. Lo dije, y ese es exactamente el problema. Me enamoré de un hombre que no existe. El Rafael amable, honesto y vulnerable que conocí era solo una versión editada de la verdad. El Rafael real es aquel que compra empresas en quiebra y esconde información crucial de la mujer con la que se relaciona. Soy el mismo hombre, Marina. Los sentimientos son reales. La conexión entre nosotros es real. El único error que cometí fue no tener el valor de decir la verdad antes. Marina negó con la cabeza. Las lágrimas finalmente escaparon de sus ojos. No, Rafael, tu error fue decidir que podías construir una relación sobre una mentira. Tuviste 3 semanas para contármelo. 3 semanas para confiar en mí, para darme la oportunidad de decidir por mí misma si podría lidiar con esta situación. En cambio, elegiste engañarme todos los días. Rafael sintió la relación escaparse entre sus dedos como arena, y la desesperación lo hizo intentar un último ruego. Marina, te amo. Sé que cometí un error terrible, pero lo que siento por ti es lo más real de mi vida. Por favor, dame una oportunidad para arreglar esto. Marina lo miró por un largo momento, y Rafael vio en su expresión una tristeza profunda que iba más allá de la ira. El problema, Rafael, es que rompiste lo único que necesito en una relación: confianza. Y no sé si eso es algo que se pueda arreglar. Rafael salió de la casa de Marina aquella noche, cargando el peso de haber perdido el amor de su vida por su propia cobardía. Las palabras de ella resonaban en su mente como una sentencia. La confianza había sido rota y quizás no pudiera ser reparada. Durante el trayecto de regreso a casa, condujo en piloto automático, perdido en pensamientos sobre cómo había llegado a ese punto. Marina, sola en su taller, se sentó frente al torno de alfarero e intentó trabajar, buscando en la arcilla el consuelo que siempre había encontrado en los momentos difíciles. Pero sus manos temblaban y la pieza que intentaba moldear se desmoronaba repetidamente. Finalmente, se rindió y permaneció allí, rodeada de sus fragmentos, tanto literales como metafóricos. Los días siguientes fueron un martirio silencioso para ambos. Rafael canceló reuniones importantes y pasó horas caminando por las calles de la Ciudad de México,
intentando encontrar una solución para un problema que parecía imposible de resolver. Marina faltó al trabajo por primera vez en 3 años, alegando estar enferma, lo que no era del todo mentira. Se sentía físicamente debilitada por la desilusión. Fue Fernanda quien finalmente intervino, apareciendo en la casa de Marina el miércoles por la noche, con vino y determinación para entender qué le había pasado a su amiga. «Mari, ¿vas a contarme lo que está pasando o tendré que adivinar?», dijo Fernanda, sirviendo 2 copas de vino y posicionándose de forma que dejaba claro que no se iría de allí sin respuestas. Marina contó toda la historia, desde la boda hasta el descubrimiento devastador sobre la identidad real de Rafael. Fernanda escuchó en silencio, haciendo preguntas puntuales para aclarar detalles, pero principalmente ofreciendo el apoyo silencioso de una amiga verdadera. «Entiendo por qué estás herida», dijo Fernanda cuando Marina terminó. «Pero, ¿puedo hacerte una pregunta difícil?». Marina asintió preparándose mentalmente. «¿Estás más dolida por el hecho de que Rafael estuvo involucrado en la situación de Carlos o por el hecho de que él no te lo contó?». Marina dudó antes de responder. «Las 2 cosas, pero principalmente porque él no confió en mí. Carlos ya me había lastimado eligiendo a otra persona. Ahora Rafael me lastima eligiendo ocultar la verdad. Es como si yo fuera un tipo de persona que los hombres sienten que necesitan proteger o engañar, en lugar de tratar como igual». Fernanda asintió, comprendiendo la herida más profunda de su amiga. «Pero Mari, ¿crees que sus sentimientos por ti eran genuinos?». «Lo creía», suspiró Marina, «pero ahora ya no sé distinguir lo que era real de lo que era una actuación. ¿Cómo puedo confiar en sentimientos construidos sobre una mentira?». Mientras tanto, Rafael había tomado una decisión que cambiaría completamente el curso de los acontecimientos. Había pasado los últimos 3 días investigando más profundamente la situación de Finance Flow y descubierto información que podría cambiar la perspectiva de Marina sobre toda la situación. Carlos no había sido solo una víctima inocente de las circunstancias del mercado. Documentos internos de la empresa mostraban que había desviado fondos de los inversores para financiar su estilo de vida lujoso, incluyendo el extravagante matrimonio con Isabel. Finance Flow estaba condenada al fracaso no solo por cuestiones de mercado, sino por mala gestión y potencialmente fraude financiero. Más importante aún, Rafael descubrió que Carlos había intentado vender información confidencial de clientes a competidores antes de que la empresa fuera finalmente liquidada. Montenegro Empresas, al adquirir Finance Flow, había en realidad impedido que datos sensibles de cientos de pequeñas empresas fueran comprometidos. Pero Rafael sabía que simplemente contarle esta información a Marina podría parecer un intento desesperado de redimirse. Necesitaba algo más concreto, una acción que demostrara genuinamente su amor y arrepentimiento. Fue entonces cuando tuvo una idea. El viernes por la mañana, Rafael programó una reunión urgente con Eduardo Olivas. El hijo del fundador de Olivas y Asociados se sorprendió con la solicitud de encuentro personal del CEO de una de las mayores empresas de tecnología del país. «Señor Montenegro, es un honor recibirlo en nuestra oficina», dijo Eduardo, claramente nervioso, pero intentando mantener la compostura profesional. «Eduardo, quiero hacerle una propuesta que puede parecer inusual, pero espero que escuche con la mente abierta». Rafael entonces presentó una oferta extraordinaria. Quería crear un fondo de apoyo a pequeñas startups mexicanas, con un enfoque especial en empresarios que habían perdido sus empresas debido a dificultades financieras, pero que aún tuvieran potencial y ética profesional sólida. Olivas y Asociados sería la gestora exclusiva de ese fondo, y Marina Olivas sería la analista principal responsable de identificar y apoyar a esos emprendedores. El fondo tendría una reserva inicial de 10 millones de pesos, explicó Rafael, y el objetivo sería dar segundas oportunidades a empresarios talentosos que enfrentaron reveses, ofreciendo no solo capital, sino mentoría y soporte estructural. Eduardo permaneció en silencio por varios minutos, procesando la magnitud de la propuesta. «Señor Montenegro, esto es
Extraordinario. Pero ¿puedo preguntar cuál es su motivación para crear un fondo de esta naturaleza? Rafael eligió sus palabras cuidadosamente. Digamos que recientemente tuve una perspectiva renovada sobre cómo el éxito empresarial puede impactar vidas individuales. Quiero usar mi posición para crear un impacto positivo, en lugar de solo el crecimiento del patrimonio. ¿Y por qué específicamente Marina como analista principal? Es competente, sin duda, pero aún es relativamente nueva en la empresa. Porque ella tiene una perspectiva única sobre la resiliencia y la reconstrucción. Creo que esas cualidades son esenciales para identificar emprendedores que merecen una segunda oportunidad. Eduardo accedió a presentar la propuesta a Marina, pero pidió unos días para estructurar los detalles legales y contractuales. Rafael sabía que sería un riesgo. Marina podría interpretar la oferta como un intento de manipulación, pero también sabía que si ella aceptaba, tendría la oportunidad de marcar una diferencia real en la vida de personas que habían pasado por situaciones similares a la de Carlos. Mientras tanto, Marina había regresado al trabajo, intentando recuperar algo de normalidad en su rutina. Se dedicó intensamente a sus proyectos, usando el trabajo como escape para no pensar en Rafael. Pero por la noche, sola en su taller, el dolor de la pérdida era ineludible. Fue en una de esas noches solitarias que decidió hacer algo que venía posponiendo: buscar información detallada sobre lo que realmente había sucedido con la empresa de Carlos. Si iba a sufrir por esta historia, al menos quería entender completamente todos los aspectos involucrados. Usando sus conocimientos en análisis financiero y algunos contactos en el área, Marina logró acceder a documentos internos de Finance Flow que no habían sido incluidos en la documentación oficial de la venta. Lo que descubrió la conmocionó profundamente. Carlos no solo había gestionado mal la empresa, sino que había engañado deliberadamente a los inversores sobre la situación financiera real de Finance Flow. Peor aún, encontró evidencias de que había intentado vender datos confidenciales de clientes para salvar su propia situación financiera. El hombre que ella había amado, que la había dejado por considerarla inadecuada para su estatus social, era en realidad un criminal en potencia que había puesto en riesgo a cientos de pequeñas empresas por codicia personal. Marina se sentó en su cocina a las 2 de la mañana, con los documentos esparcidos por la mesa, intentando procesar la dimensión de la deshonestidad de Carlos. Por un lado, se sentía reivindicada. Su intuición sobre su carácter cuestionable había sido correcta. Por otro lado, percibió que había juzgado a Rafael basándose en información incompleta. Rafael había comprado una empresa que estaba inevitablemente condenada al fracaso, y al hacerlo, había en realidad protegido a cientos de pequeños negocios de que sus datos fueran comprometidos. Él no había sido el villano de la historia, sino aquel que había evitado un desastre mayor. A la mañana siguiente, Marina llegó a la oficina decidida a buscar a Eduardo para pedirle más detalles sobre la transacción de Finance Flow. Fue entonces cuando él la llamó para una reunión urgente sobre una propuesta que había recibido. «Marina, necesito discutir con usted una oportunidad profesional extraordinaria que ha surgido», dijo Eduardo, invitándola a sentarse en la sala de reuniones. Cuando Eduardo explicó la propuesta del Fondo de Apoyo a Startups y el papel que Rafael había sugerido para ella, Marina inicialmente quedó en estado de shock. Su primera reacción fue de sospecha. ¿Sería este un intento elaborado de Rafael para reconquistarla a través del trabajo? Pero mientras Eduardo detallaba la estructura del fondo, los objetivos sociales y el potencial impacto positivo, Marina comenzó a percibir que había algo genuinamente altruista en la propuesta. Rafael había creado una oportunidad para ella de hacer exactamente el tipo de trabajo que siempre había soñado: usar sus habilidades analíticas para ayudar a personas a reconstruir sus vidas profesionales. «Eduardo, ¿puedo tener unos días para pensar en esto?», preguntó Marina. «Claro, es una decisión importante, pero Marina, puedo decirle que como empresario, rara vez he visto propuestas con un potencial de impacto social tan significativo». Aquella tarde, Marina tomó una decisión que la sorprendió. Llamó a Rafael. Él contestó al primer timbre, como si estuviera esperando su llamada. «Marina», dijo él, y ella pudo escuchar la esperanza contenida en su voz. «Rafa,
Necesitamos hablar. ¿Puedes verme en el café donde fuimos por primera vez? Estaré allí en 20 minutos. Cuando se encontraron, Marina notó que Rafael parecía cansado, más delgado, con una vulnerabilidad en los ojos que ella nunca había visto antes. Se sentaron en la misma mesa donde habían conversado meses atrás, pero ahora el ambiente era completamente diferente. Descubrí lo de Carlos, dijo Marina sin preámbulos. Sobre lo que realmente hizo en Finance Flow, sobre los datos que intentó vender, sobre cómo engañó a los inversores. Rafael la miró en silencio, esperando que ella continuara. No me lo dijiste, porque querías protegerme de otra decepción con él, ¿verdad? Parcialmente, admitió Rafael, pero principalmente porque tenía miedo de que, incluso sabiendo la verdad sobre Carlos, aún no pudieras perdonarme por haber ocultado mi identidad. Marina respiró hondo antes de continuar. Eduardo me contó lo del fondo, sobre la propuesta para que yo coordine el apoyo a empresarios que necesitan segundas oportunidades. Marina, déjame terminar, interrumpió ella suavemente. Inicialmente pensé que era un intento de comprarme, de usar el trabajo para reconquistarme. Pero luego me di cuenta de algo. Creaste una oportunidad para que yo hiciera exactamente lo que siempre soñé, que es usar mis habilidades para ayudar a la gente. Esto no es sobre nosotros dos, es sobre dar a otras personas las oportunidades que Carlos desperdició. Rafael asintió. El fondo existirá independientemente de que aceptes coordinarlo o de que volvamos a relacionarnos. Es mi forma de intentar transformar algo que causó dolor en algo que puede crear esperanza. Marina lo estudió por un largo momento. Rafa, rompiste mi confianza de una forma que me hirió profundamente, pero yo también rompí tu confianza cuando te juzgué sin conocer todos los hechos. Ambos cometimos errores. Mi error fue mayor, dijo Rafael. Yo elegí mentir. Tú solo reaccionaste a la mentira. Quizás, asintió Marina, pero yo también elegí creer lo peor de ti sin darte la oportunidad de explicarte completamente. Me protegí tanto con mis miedos que no pude ver que tú también estabas luchando contra tus propios miedos. Se quedaron en silencio por unos minutos, cada uno perdido en pensamientos sobre los últimos meses y las decisiones que habían tomado. Marina, dijo Rafael finalmente, te amo. Amo tu integridad, tu capacidad de ver lo mejor en las personas, tu fuerza para reconstruirte después de ser herida. Amo cómo transformas la arcilla en arte y cómo transformas momentos simples en recuerdos especiales. Si me das una segunda oportunidad, prometo que nunca más habrá secretos entre nosotros. Pero si decides que no puedes confiar en mí de nuevo, respetaré tu decisión y me alejaré completamente de tu vida. Marina sintió lágrimas quemar sus ojos. Yo también te amo, Rafa. Y ese es el motivo por el cual tu mentira me hirió tanto, porque yo había decidido confiar completamente en ti, y descubrir que tú no habías hecho lo mismo conmigo me hizo sentir como si fuera inadecuada para recibir tu honestidad. Nunca fuiste inadecuada. El problema siempre fui yo, con miedo de perder algo precioso por los errores de mi pasado. Marina extendió la mano y tocó suavemente el rostro de Rafael. Ambos tenemos cicatrices, Rafa. Tú por haber sido buscado solo por tu dinero. Yo por haber sido rechazada por no ser adecuada para el estatus social de alguien. Quizás sea hora de que aprendamos a sanar esas cicatrices juntos, en lugar de dejarlas que nos separen. Rafael le tomó la mano contra su rostro. Eso significa que quiero intentarlo de nuevo. Pero esta vez, con honestidad completa desde el primer día, sin secretos, sin protecciones excesivas, sin miedos que nos impidan ser vulnerables el uno con el otro. Sin secretos, prometió Rafael. Y voy a aceptar la coordinación del fondo, dijo Marina. No por ti, sino porque es una oportunidad de transformar mi propio dolor en algo que puede ayudar a otras personas. Rafael sonrió por primera vez en semanas, una sonrisa genuina que iluminó completamente su rostro. Hay una cosa que aún no te he contado sobre el fondo. Marina lo miró con una ceja levantada, pero sin alarma. ¿Qué? La primera persona que quiero que evaluemos para recibir apoyo es Carlos. Marina se sorprendió. ¿Carlos? Pero él cometió errores graves,
pero también tiene un talento genuino para la innovación tecnológica. Si logramos ayudarlo a reconstruir su carrera de forma ética, con supervisión adecuada, puede convertirse en un ejemplo de cómo las personas pueden aprender de sus errores y redimirse. Marina miró a Rafael con nueva admiración. ¿Estás sugiriendo que ayudemos al hombre que me dejó por no ser lo suficientemente buena y que luego intentó vender datos confidenciales? Estoy sugiriendo que le mostremos lo que significa realmente valorar a las personas por lo que son, no por lo que pueden ofrecer materialmente, y que demostremos que creer en el potencial de redención de las personas es más poderoso que guardar rencor. Marina se rió, una risa genuina que resonó por el café. Rafael Montenegro, definitivamente eres el hombre más complicado y sorprendente que he conocido. ¿Eso es algo bueno? Considerando que me enamoré exactamente de esa complejidad, yo diría que sí. 6 meses después, Marina estaba en su nueva oficina en Olivas y Asociados, ahora significativamente expandida gracias al Fondo de Apoyo a Startups. La pared detrás de su escritorio estaba decorada con fotos de empresarios que habían recibido segundas oportunidades a través del programa, incluyendo 3 empresas que ya estaban operando con ganancias y generando empleos. Rafael había cumplido su promesa de transparencia total. Marina sabía de cada decisión importante en su empresa. Participaba en discusiones sobre estrategias de crecimiento y se había convertido no solo en su compañera romántica, sino también en una consejera de confianza en cuestiones que involucraban el impacto social de los negocios. Se habían mudado juntos a una casa en Coyoacán, con un jardín espacioso donde Marina había instalado un nuevo taller, más grande y mejor equipado. Rafael había redescubierto su pasión por la guitarra y frecuentemente tocaba mientras Marina trabajaba con la arcilla, creando una armonía doméstica que ninguno de los dos había imaginado posible. Carlos, sorprendentemente, había sido uno de los beneficiarios más exitosos del fondo. Después de un periodo de mentoría intensiva enfocada en ética empresarial y gestión financiera responsable, había lanzado una nueva startup de educación tecnológica que ya estaba mostrando resultados prometedores. El encuentro entre Carlos y Marina, mediado por Rafael, había sido inicialmente tenso, pero resultó en una disculpa genuina de Carlos y en el reconocimiento de que sus errores pasados habían perjudicado no solo su propia vida, sino también la de personas que confiaban en él. La tarde de un viernes soleado, Marina estaba terminando el análisis de una propuesta particularmente prometedora cuando Rafael apareció en su oficina con una expresión misteriosa. «Señorita Olivas, ¿podría acompañarme a una inspección de campo?», dijo él, fingiendo formalidad profesional. «Señor Montenegro, depende del destino de esta inspección», bromeó Marina entrando en el juego. «Es una sorpresa, pero puedo garantizar que tiene relación directa con nuestros proyectos futuros». Marina lo acompañó hasta el coche, curiosa sobre el misterio. Rafael condujo hasta la región de Valle de Bravo, una ciudad cercana a la Ciudad de México, conocida por su tradición artesanal. Cuando se detuvieron frente a un terreno amplio con una construcción en curso, Marina quedó intrigada. «Rafa, ¿qué es esto?» «Nuestra próxima expansión del fondo», dijo Rafael saliendo del coche y ofreciéndole la mano a Marina. «Un centro de apoyo integral para emprendedores creativos, talleres, aulas, espacios de coworking, todo enfocado en artistas y artesanos que quieren transformar sus pasiones en negocios sostenibles». Marina miró la construcción con creciente emoción. «Es hermoso, Rafa. Ayudará a tanta gente». «Hay una cosa más», dijo Rafael, conduciéndola hasta el centro del terreno, donde una pequeña área había sido preparada con pétalos de rosas esparcidos en el suelo, formando un corazón. Marina percibió que Rafael estaba nervioso de una forma que ella nunca había visto antes. Cuando él se arrodilló y sacó una pequeña caja del bolsillo, ella sintió su corazón acelerarse. «Marina Olivas», dijo Rafael, su voz emocionada pero firme, «tú me enseñaste que el amor verdadero no es sobre tener a alguien perfecto, sino sobre elegir todos los días trabajar juntos para convertirse en mejores personas. Tú me hiciste creer que puedo ser no solo exitoso, sino también bueno. ¿Quieres casarte conmigo y seguir construyendo una vida
donde podamos transformar nuestras cicatrices en sabiduría y nuestra felicidad en oportunidades para otros? Marina miró el anillo, una pieza única, claramente hecha a medida, con un diamante simple pero perfecto engastado en oro trabajado a mano, y luego a los ojos de Rafael, donde vio reflejado todo el amor que sentía por él. Y sí, quiero casarme contigo y construir una vida donde podamos probar que el amor puede florecer incluso después de las tormentas más difíciles. Cuando Rafael le puso el anillo en el dedo y se besaron, Marina pensó en el ramo reseco que Rafael guardaba en casa, símbolo de cómo el azar puede transformarse en destino cuando dos personas deciden ser lo suficientemente valientes como para ser vulnerables el uno con el otro. Rafael Montenegro, dijo ella con lágrimas de alegría corriendo por su rostro, definitivamente eres el hombre más sorprendente que he conocido. 2 años después, en la misma iglesia donde Fernanda se había casado, Marina caminaba hacia el altar donde Rafael la esperaba. Pero esta vez, ella no era solo la madrina observando la felicidad de otros, era la protagonista de su propia historia de amor. Fernanda, ahora su madrina, sostenía el ramo de Marina mientras ella y Rafael intercambiaban votos que habían escrito juntos, promesas basadas en la honestidad, el crecimiento mutuo y el compromiso de usar su felicidad para crear un impacto positivo en el mundo a su alrededor. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, y se besaron ante familiares y amigos, Marina supo que había encontrado no solo el amor de su vida, sino también su verdadero propósito: probar que incluso las personas más heridas pueden sanar sus cicatrices y construir algo hermoso juntas. El Centro de Apoyo a Emprendedores Creativos fue inaugurado el mes siguiente a la boda, y rápidamente se convirtió en un modelo nacional de cómo el sector privado puede crear un impacto social significativo. Marina dividió su tiempo entre la coordinación del fondo original y la dirección del centro, encontrando en la combinación de arte y emprendimiento social la realización profesional que siempre había buscado. Rafael, transformado por el amor de Marina, se hizo conocido no solo como un empresario exitoso, sino como un líder en responsabilidad social corporativa. Juntos, crearon una fundación que ya había ayudado a más de 500 pequeñas empresas a establecerse o recuperarse de dificultades financieras. En sus noches tranquilas en casa, cuando Rafael tocaba la guitarra mientras Marina trabajaba en sus cerámicas, ambos sabían que habían encontrado algo raro, un amor que no solo los completaba individualmente, sino que los hacía juntos más grandes que la suma de sus partes. La historia de Marina y Rafael demostró que a veces el amor más verdadero nace no de la perfección, sino de la valentía de dos personas imperfectas de elegir, todos los días, ser honestas la una con la otra y usar sus experiencias pasadas, tanto las dolorosas como las alegres, para construir un futuro mejor no solo para ellas, sino para todos a su alrededor.